¡Vamos, Cuba, vamos! ¿Qué hola mi gente? Bienvenidos a Eureka Channel YT. Hoy les traemos un programa que nos lleva directo a nuestros recuerdos de Cuba. A esos tiempos donde jugábamos pelota en los barrios, en los solares y con lo que sea que teníamos a la mano. Aunque estemos en Ecuador, ese amor por el béisbol no se pierde. Hoy conoceremos al Team Acere y al Team Quebola, un grupo de cubanos que llevan el béisbol en la sangre. Y hablaremos de cómo surgió su equipo aquí en Quito y cómo a través del softball siguen manteniéndose conectados con nuestras raíces cubanas. No se lo pierdan y hoy vamos a jugar pelota. Eureka, lo he encontrado. Derecha, la mano izquierda va pegadita aquí atrás, en la corona del bate. Y la derecha va arriba, ¿verdad? Abre los pies un poquitico, te pones cómodo dejando el home en el centro del cuerpo, te recargas atrás y cuando venga la bola le pega. Sencillo, ¿ven? No tiene ciencia. Vamos a ver. A ver, mano izquierda, ¿cómo te dije? ¿Dónde está tu mano izquierda? Esta es la A la izquierda en la corona, pegas esta aquí, pega, ¿no? Sube el codo y flexionas un poquito tus piernas. Mirando siempre ahora al pitcher, ¿ves? Ahí está el pitcher mirándote, levanta el codo y cuando venga la bola, haces un swing recto y le pegas a la bola. Así. ¿Verdad? Así mismo, pégale a la bola. Sí, ahí, rectico, así, mira, así le va, tú ves así, ya tiene mecánica. Ahí. ¡Ah! Bueno, batemos campeones, sorry. Mira, la toqué. ¿Viste tu primer swing? Mira que bien lo viste. Salió bien, le dio bien. Entonces, Julio, ¿cómo nació el Team Acere y el Team Quebola? Bueno, primeramente estuvimos reuniéndonos varios cubanos en el Parque Metropolitano. Allá hacíamos juegos de béisbol, donde nos entreteníamos los domingos con la familia. Ya yo había venido aquí, ya yo había jugado en esta liga venezolana, ya yo había jugado con un equipo que se llamaba Hermandad. Y a raíz de que estábamos jugando allá, decidimos reunir un equipo para comenzar la liga aquí en Llano Grande. Competimos el primer campeonato, ya como ya se habían sumado muchos cubanos, ¿me entiendes? Decidimos ya crear otro equipo, que sería el Team Quebola. Y cuéntame, ¿por qué softball y no béisbol si el béisbol es el deporte nacional de Cuba? Bueno, es que realmente aquí en Ecuador no se practica ni el softball ni el béisbol, ninguno de los dos. Pero como ya yo había venido a jugar, como te dije anteriormente, a esta liga, ¿me entiendes? Y era una liga de softball. También en otra provincia que se juega es en Guayaquil, allá sí se juega también como aquí en Quito, pero lo que es la parte venezolana, nicaragüense, es decir, la parte latinoamericana, que practican más el deporte de béisbol. Pero faltábamos los caribeños. Exactamente. Vamos a empezar. ¡Que papo, que papo! Dale, vamos. Osvaldo, ¿y qué rol juegas tú? A ver, yo soy left field. Ajá. Si te pones de frente al campo, left field. Y normalmente me están poniendo de primero o segundo bate en la alineación. Ah, entonces tú bateas. Me envaso, principalmente me envaso, soy un poco rápido, entonces me envaso. Bien. Y cuéntame, ¿cómo se siente jugar aquí? ¿Cómo te sientes conectado con Cuba? Totalmente. A ver, estamos en un país normalmente que no juega béisbol o softball. Y estar aquí en esta liga, hay personas de Venezuela principalmente, nosotros los cubanos, y es como que estamos, como si estuviéramos en Cuba. Como si estuviéramos en Cuba en este ratico, estas 2 o 3 horas que estamos acá, conectamos con otros cubanos que a veces no conocemos, lo conocemos aquí, y practicando lo que nos gusta, el béisbol o softball en este caso, que es lo que jugamos. ¿Son ustedes los embajadores del deporte nacional de Cuba por aquí en Ecuador? Diría yo que sí, Estamos en eso, representando a Cuba, y aunque el equipo, por ejemplo, en este equipo que yo estoy es mixto, hay personas de Venezuela, pero siempre representando a Cuba. Levanta el codo un poquito, el bate arriba. Eso. Mira la bola. Tírala aquí en medio, Julio. Eso. ¡Yeah! Y Carlos, ¿qué se siente jugar este deporte tan nacional lejos de tu país? Pues esto es lo mejor que nos ha pasado. Nosotros acá en el Ecuador, imagínate, deporte nacional de Cuba, llegar al Ecuador, que es un país extranjero, enfrentar otras culturas y demás, pero encontrarnos con los cubanos, con los venezolanos, que tienen la misma pasión por el deporte. Para mí esto ¿Se sienten en familia? Claro, esto es lo más rico que tenemos los domingos, venir a disfrutar de buen béisbol, juntarnos con los compañeros de nuestra tierra
y compartir el deporte, que es algo lindo. Claro que sí. Y Richard, ¿qué desafíos han enfrentado jugando este deporte, pero que no es tan popular en este país? Ciertamente este deporte no es muy popular en este país, sí, hemos enfrentado muchísimos desafíos. Desafíos logísticos porque es un deporte que no es barato, es un deporte que lleva mucho aseguramiento. Desafíos también de tiempo porque la mayoría de los que jugamos somos migrantes cubanos y venezolanos, entonces tenemos poco tiempo, no podemos entrenar, a veces se nos compromete el tiempo de juego con trabajo y demás, pero aún así nos hemos sobrepuesto porque nos gusta, tenemos pasión por el deporte y sentimos que estamos en Cuba cuando estamos practicando este deporte, por tanto entonces lo hacemos y lo disfrutamos, lo gozamos a plenitud. Diona. Diona, nombre especial. Sí. Diona, entonces, ¿cómo se sienten cuando se reúnen aquí a jugar y cómo los conecta eso con sus raíces cubanas? A ver, la verdad nos sentimos súper bien. Es el único momento así que tenemos en la semana que nos sentimos en Cuba. Nos sentimos en la patria, nos sentimos cubanos. Sí, porque el resto de la semana, sí, aunque tengamos relaciones con cubanos y eso, el resto de la semana tenemos mucho más relaciones con ecuatorianos, venezolanos. Claro. Aquí ya somos una familia y nos sentimos cubanos, nos sentimos en Cuba literalmente. Y como puedes ver, los saludos, la forma de hablar, Sí. todo es diferente porque cuando uno saluda acá, un ecuatoriano no saluda diferente, cuando saluda al cubano ya la euforia es diferente, dame, que volá, hacer, no sé qué. Entonces ya te sientes ya como... Nosotros estamos de fiesta todo el día. Desde que Exactamente, y tratamos por todos los medios de venir todos los domingos para no perder este rato, ¿me entiendes? Porque más que venir a jugar, competir, es un momento de venir a pasarla bien y disfrutar. Claro, para estar con la familia, para que los niños crezcan viendo cubanos. Claro, lógicamente también. Digamos que te quedan 2 oportunidades más. Aquí Claro. son 3 oportunidades. Julio, yo creo que la primera fue de suerte. Cuéntenos un poquito acerca de la trayectoria del softball aquí en Ecuador. Claro, mira, cuando ocurre la migración masiva acá, y prácticamente entre 2014 y 2015, obviamente hubo un flujo de migrantes venezolanos, ya había una migración cubana bastante alta acá en Quito. Sin embargo, nosotros empezamos a emigrar en 2014, finales de 2013 y 2015 se afianzó, hubo una migración bastante masiva y obviamente vimos la necesidad, ¿no?, de practicar el deporte que traíamos allá. Y ahí, por supuesto, y ahí nos fuimos agrupando, creo que empezamos primero en el Bicentenario, que fueron los primeros trayados. FAE, primeramente. Como liga en la FAE. El primer torneo que se realizó como liga ya organizada fue en la FAE, en las instalaciones de la base aérea, en la prensa aquí en Quito. Fue como que el primer torneo que se realizó ya como liga organizada y en ese entonces participaron, si no es mucho, 6 equipos participaban en ese torneo. Ahí por cuestiones de espacio, de que no era... Por nosotros no tener un campo específico cómo jugar el deporte, siempre arrendamos espacios de fútbol que son los que encontramos y entonces en ese entonces no pudimos seguir practicando el deporte en la FAE, sino que nos trasladamos al Parque Bicentenario. Conseguimos por medio de la directiva en ese momento de la liga, conseguimos un espacio en el Parque Bicentenario y ahí no pudimos jugar el deporte varios años hasta la pandemia. ¿Cómo llegaron aquí entonces? Fue hasta el momento de la pandemia, cuando tuvimos que emigrar, por decirlo aquí dentro del Ecuador. Estuvimos en Puente 7, luego de ahí nos trasladamos a la Florida. Florida Alta, donde estuvimos jugando con restricciones, que si con tapabocas, sin público, todo ese tipo de cosas, pues. Y hasta después llegamos a Carcelén y hoy en día que fue lo último que trasladamos aquí. Y ahí hubo algo interesante, ¿no? Porque eran tanto los equipos y tanto el tema de la competitividad y que creció, ¿no?, a raíz de la misma migración. Crecieron tanto los equipos que salieron 2 ligas. Nació una segunda liga, que es la Liga de Cotocollao, que todavía está funcionando, va por su 9º torneo, que funciona en las instalaciones de la Liga Barrial de Cotocollao, en Ofelia. Allá, claro, también la dirigimos nosotros, sin embargo, allá los juegos son días de semana, son juegos nocturnos. Son ahorita bastante afectados con el tema de la luz, pero bueno, creo que ha sido 9 torneos consecutivos, actualmente con algunos inconvenientes, pero sin embargo la liga se mantiene y mantiene buena cantidad de equipos, porque ha sido el crecimiento de la disciplina dentro de los venezolanos. Y bueno, acá llegamos, después de Carcelén llegamos a Cayano Grande,
Llegamos aquí a Llano Grande, aquí tenemos ya casi 2 años. Y bueno, aquí gracias a la Junta Directiva de la Ciudad Atlética, se llama esto acá, que hemos tenido muy buenas relaciones con ellos y hemos convertido este espacio no solo en la parte deportiva, sino en la parte recreativa y social Me de los decías venezolanos. de la pequeña Venezuela y la pequeña Exactamente, porque aquí tú encuentras en los bares, en las cantinas y en los diversos puestos que se han implementado de comida, gastronomía típica del país. Aquí consigues carne en vara, cachapa. De un mondongo venezolano. Eso lleva pata, mondongo de res, auyama, ocumo, ñame, apio, jojoto. Y se acompaña con arepita y el suero criollo, el suero picante criollo. ¿Cuál es el suero? Este que está acá. Los limoncitos y las arepitas que vienen por ahí en camino. Las están allá preparando. Delicia. Mucha elegancia. Hay juegos de bolas criollas, más allá del softball, que es otro deporte que se practica en Venezuela. Y eso lo hemos venido desarrollando y a eso vamos acá. A eso vamos acá tratando de mantener las buenas relaciones con la directiva de acá, de las instalaciones, obviamente con el cuidado, con las mejoras que venimos haciendo, el mantenimiento y la intención es esa, afianzarnos acá con la liga de softball. Incluso tenemos pensado más adelante plantear, convertir esto en un estadio de softball como tal, obviamente con el apoyo de los directivos acá, pero no solo eso, sino también tener aquí el espacio de recreación dentro de Quito para los venezolanos, los cubanos y los ecuatorianos que se acerquen también y conozcan a las familias. Claro. Sí, no, tú ves que es familiar, aquí tú ves niños, esposas, abuelas. Aquí está. Coco. Ay. Armadio. Adelante, desde atrás. Espera. Ya te acomodo un poquito. Permiso, échate más acá. Ahí, esa es. Mira adelante. Vamos. Yo no soy para esto, ¿no? Así es el deporte. El deporte es las mujeres son muy buenas, ¿no, pa? Yo soy Rafael Aníbal Briceño, soy venezolano. ¿Y qué haces aquí en la liga? Aquí en la liga pertenezco al cuerpo arbitral, digamos. Somos los árbitros, somos los encargados de decretar los outs, los quietos, las carreras. Algo muy importante del cual nos sentimos muy orgullosos. Este es un uniforme y estamos muy bien. ¿Y cómo se siente aquí de estar entre cubanos y venezolanos? ¿Se siente como familia? Mira, que es un verdadero placer estar acá con los cubanos, también hay dominicanos, ¿sí? Pero la colonia cubana de verdad que, como siempre, son muy respetuosos, son muy colaboradores, caballeros todos. Excelente con todos ellos. Hice el curso, estamos en vivo y acaban de dar un jonrón por acá, ya. Por eso que nos emocionamos. Representamos a la liga y siempre estamos pendientes con el reglamento digamos, del reglamento internacional. Para que el juego sea profesional. Para que el juego sea, digamos, porque esto tiene sus normas y todo eso, entonces los jugadores y los árbitros y los manes debemos conocer las normas como cualquier otro juego, como si fuera el fútbol, el basquetbol, claro. Todo eso debemos conocer las normas para llevarlo bien. Nosotros aquí también tenemos una selección entre la agrupación de todos los equipos que conforman la liga. Hay una selección de Quito que ya hemos participado en 3 torneos nacionales, hubo 2 participaciones en Guayaquil, hubo una sub-23 en Guayaquil, hubo una de categoría libre en Guayaquil, entonces ya son grandes. Hubo una participación en Cuenca y hubo una en Riobamba. Y hemos salido campeones en las 3 ediciones de los torneos nacionales de softball que se han hecho en Ecuador. El equipo de Quito ha salido campeón satisfactoriamente. Siempre hay un trabajo previo de entrenamiento, de organización, dentro de los directivos, tanto de la liga como de los dirigentes que van a llevar ese equipo, que ya no se llama Tiburones, ya no se llama Insomnio, sino que se llama Pichincha o Quito, o dependiendo cómo nos organicemos en ese momento, para la liga que vayamos a representar fuera de aquí de Quito. Las mujeres son unas buenísimas en esto. Ya le pegas. Dale. Ya, ese es tú. Ya me salió una ya. No, le diste 2. A 2, ¿no? ¿Qué tal te parece? ¿Qué? Difícil. Está un poco duro esto, pero... ¿Está duro el barrio pesado? Como que duro. Así, sí, un poco. Pero por eso hay que apretar bien. Además tenemos herramientas como las guantillas que ahora no tenías. Ay, las guantillas te ayudan a que no
cuando hace contacto con la bola, ¿Y qué pasa si te cae la bola en la cara? no te golpea, no hay regla con eso. Ah, bueno. Acá no, pero te va a golpear. Así que trataremos que no. Eso estuvo bueno, mira. Digamos que eso fue un buen batazo. Porque además pasó entre cero y hecho fue. Buen batazo. Salió, Sí, algo salió. ¿Sí? Y es muy divertido. Es riquísimo. ¿Cómo se siente cuando se reúnen a jugar aquí? ¿Se sienten conectados a Cuba? Bueno, en parte sí. En un 95% yo creo, porque aquí podemos escapar de la presión del trabajo, de la Claro. cotidianidad, de todos los temas que nos pueden agobiar en el día a día. Aquí, como te decía ahorita, nos sentimos en Cuba, nos sentimos súper bien realizados, nos sentimos en manada, por decirlo de alguna manera. Para que nos juntemos, para que la pasemos bien, para pasar un rato agradable con los amigos y podernos ver, porque con los estreses del trabajo y eso es mejor tener una distracción y esta es una buena. Yo me rondón. Segundo bate, Ovato Sandoval, left field. Tercer bate, Landy, primera base. Cuarto bate, Luis Cuello, right field. Quinto bate, Edison Orozco, center field. Sexto bate, Jesse Cano, segunda base. Séptimo bate, Carlos García, receptor. Octavo bate, Jonas Pires, tercera base. Noveno bate, Richard Rivero, showfield. Y décimo bate, Emilio Macho, pitcher. En la reserva están Alexander Pires, Daniel Castañeda y Noel Cárdenas. ¡Vamos!